Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a ver un extendido del último estudio. Y lo consideramos porque sí sentí que quedaron varias dudas respecto a la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ¿sí? Y esas dos doctrinas, o esa doctrina es muy, muy importante, porque si las pusiéramos en una balanza, las dos están exactamente en el mismo nivel. No hay una más cargada que la otra, ¿sí? Y de una vez les digo, esta doctrina es un poquito compleja de entender en nuestro cerebro limitado, ¿sí? Pero en los que somos verdaderamente salvos, hay una mente de Dios. Y eso no significa que no va a dar argumentos bíblicos y intelectuales para demostrarlo, pero el inconverso, por más que le piense, pues a lo mejor no la va a convencer, ¿sí? Pero nosotros va a ser una mente de Dios, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. Antes de hablar de la responsabilidad del hombre, necesitamos hablar, y cuando hablamos de la soberanía de Dios, pueden ser cultos tras cultos tras cultos, y no vamos a acabar, ¿sí? Pero antes de hablar de la responsabilidad del hombre, es necesario que hablemos de un punto más acerca de la soberanía de Dios, que son los decretos de Dios. Los decretos de Dios, ¿sí? Fíjense muy bien, ¿pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué son los decretos de Dios? En pocas palabras, es el plan o propósito eterno. Ahí le puse D. Ese D no va. Es el plan o propósito eterno de Dios por el cual ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. ¿Sí? Es el plan o propósito eterno de Dios por el cual ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. O sea, Dios en su soberanía, en su supremacía, ¿sí?, decretó todo lo que iba a acontecer durante toda la historia de la humanidad. Y cuando digo todo, es literalmente todo. ¿Sí? De manera, entonces, la tarea es para la casa, hermanos, ¿eh? ¿Qué fue eso, hermano? Estoy viendo, ¿eh? Y luego está aquí enfrente de mí. La tarea es para la casa. Punto menos, hermano. Lo bendiga, hermano. Está bien, no se preocupe. Sí, entonces Dios en su soberanía, en su supremacía, el que él tiene control de todo, él es dueño de todo, decretó todo lo que iba a acontecer. Todo, ¿sí? Otra definición dice que son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, de tal forma que él conoce, ha organizado y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha ocurrido. Ya sea eficazmente, o sea que él ha tenido injerencia directa, ¿sí?, o permitiéndolo. Ahora, eso quiere decir que todo lo que le ha ocurrido en su vida, todo lo que ha ocurrido en mi vida, todo lo que está pasando ahorita con Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la OTAN, ¿sí?, todo eso ha sido decretado por Dios. ¿Sí? Ya sea eficaz, o sea que él haya actuado directamente o que simplemente haya permitido, ¿sí?, ya sea una bendición o calamidad, todo está decretado, escrito por Dios. Lamentaciones, el versículo, la diapositiva que sigue, perdón. Lamentaciones 3, 37, 38, dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Sí? Entonces, ahí está bien claro, ¿no? Dios es quien ha ordenado todas las cosas, tanto las buenas como las no tan buenas. A nuestros ojos, ¿va? Porque pues, a los ojos de Dios. Ahora, eso incluye también actos pecaminosos. Ahí está David, ahí están los hermanos de José, que vamos a hablar de ellos, ¿sí? Fíjese, y sobre todo, ahí está Jesús. Porque quiero que vea algo, y eso es lo hermoso cuando hablamos de la cruz, sacrificio de Cristo, que Dios lo terminó, lo decretó, lo escribió, cómo iba a pasar, cuándo se iba a entregar. Por eso Jesús cuando iba durante su ministerio, dice, no,
Todavía no toca el tiempo, todavía no es tiempo de que vaya a Jerusalén, que en caso de que sus hermanos lo querían forzar. Pero aún eso, Dios lo escribió que iba a pasar. ¿Sí? Dios lo dijo, Dios lo decretó. Hechos 2:23. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, por determinado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios predeterminó en su providencia, ¿sí? Se proveyó Dios un cordero. De Dios prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Hechos 4:27 y 28. La siguiente slide, por favor. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Si el sacrificio de Cristo está determinado, cuanto más las cosas, las más grandes calamidades que pasen en nuestra vida. Todo eso, todos los problemas que hemos tenido, la enfermedad que llegó, el problema económico que llegó, todo, si chocó, todo, Dios lo determinó. Todo, mis hermanos. Ahorita llegamos a la responsabilidad del hombre. Ahora, siguiente slide, por favor. Características del decreto divino. ¿Sí? El decreto divino. O sea, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha escrito que acontezca. ¿Sí? Sus decretos se fundamentan en su sabiduría divina. O sea, Dios no nomás lo hizo así porque no tenía nada que hacer y quiero que pase así. No. Todo, y eso debe ser y espero que se vaya haciendo conforme el órgano del estudio, pero debe ser confort para el cristiano, porque Dios es nuestro Padre. No es nomás el creador del universo, no es mi Padre. Y Él, todo lo que me ha pasado y lo que me va a pasar, Él ya sabe que me iba a pasar. Y todo lo que ha pasado ha sido porque en su sabiduría divina Él determinó que era lo mejor que pasara. ¿Sí? Sus decretos son eternos e inmutables, mis hermanos. Eternos porque los determinó desde antes de la fundación del mundo, e inmutables porque nadie nos va a cambiar. ¿Sí? Aunque como dice Pedro, algunos lo tengan por tardanza su segunda venida, pues podrán tenerlo por tardanza, pero de qué va a venir, va a venir. ¿Sí? Porque ese es su decreto. Ahora, mis hermanos, igual, como les dije en algunas predicaciones pasadas, es muy fácil pararme aquí y decir que todo lo que ha acontecido es la voluntad soberana y divina y es la mejor, ¿sí? Ya estando en el momento es cuando Dios nos ayuda, nos quiebra para realmente vivirlo de esa manera. ¿Sí? Hablarlo en un púlpito pues es bien sencillo. ¿Sí? Pero que Dios sobre en todos nosotros, mis hermanos, para que cuando llegue el momento realmente reaccionemos de esa manera. Los decretos divinos, mis hermanos, también son eficaces. Eficaces quiere decir que se van a cumplir. ¿Sí? O sea, no hay nada que lo pueda impedir. ¿Sí? Similar a inmutables. Los decretos de Dios también son incondicionales. Incondicionales, mis hermanos. Quiere decir que no, como dice la palabra, no depende de ninguna condición alguna. El hecho de cuando veíamos, por ejemplo, el clásico ejemplo de Elías, ¿no? Que Elías oró y vino la lluvia y después no oró y se detuvo y todo eso. Dios había terminado que iba a orar. Y Dios había terminado cuando que iba a dejar de orar. ¿Sí? Ahora, eso puede sonar un poquito, entonces mi libertad, ahorita llegamos a eso. Sí, pero todos los decretos de Dios son incondicionales. Y por último, todos los decretos de Dios son para su gloria. ¿Sí? Para su gloria. ¿Puede decir que Dios es tan egocéntrico? Pues no, porque al final todos los decretos, los beneficiados somos nosotros. Y si la humanidad siguiera a Cristo, pues toda la humanidad se le beneficia. ¿Sí? Isaías 48, 9 al 11.
Dice, por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas, pero no para no talarte. He aquí te he purificado, y como a plata he te escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor a mí, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Ahí Dios le está hablando a Israel. ¿Sí? Ahora, si Dios es su soberanía, y ahí es donde ya vamos a entrar en la responsabilidad del hombre. Si Dios en su soberanía decretó todos los acontecimientos, grandes, pequeños, buenos o malos, ¿sí? Aún en mi propia vida, aún en su propia vida, y aún el pecado que hemos cometido, ¿qué culpa entonces tenemos de lo que hacemos? Si Dios ha decretado todo. ¿Es entonces Dios responsable del pecado? Ahí es donde entra ya la responsabilidad humana. ¿Sí? Fíjese bien. La siguiente slide, por favor. Para empezar, el hombre fue creado desde el principio como un ser responsable. Desde el principio, el diseño de Dios fue que Adán, el primer hombre, fuera un ser responsable. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Señorea, sé mayordomo de la creación entera. ¿Sí? Génesis 2:15, ahí nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué? Lo guardase. ¿De quién es la responsabilidad? De Adán. El hombre. ¿Sí? Entonces, desde su diseño de fábrica, el hombre es responsable. Dios lo hizo un ser responsable. ¿Sí? Dios le exigió obediencia, ¿sí? A Adán, en el caso del huerto. El hombre es una criatura responsable de sus acciones y de ella habrá de dar cuenta a su creador, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces ya de fábrica, el hombre es creado como un ser responsable. Ahora, ¿cuándo comienza la responsabilidad humana? ¿En qué momento alguien, un ser humano, es ya responsable de sus actos, de sus acciones? La siguiente, por favor. Siguiente positiva. No, ya se fueron muy adelante. ¿Cuándo comienza la responsabilidad? Comienza exactamente en el momento en que el hombre conoce los preceptos de Dios, tanto en su revelación general como en especial. ¿Sí? Exactamente en el momento en que el hombre es consciente de los preceptos de Dios, es consciente de la gloria manifestativa de Dios, desde ese momento el hombre es responsable. El ser humano es responsable desde ese exacto momento. Niños, desde el momento que ya entienden su pecado, desde el momento que ya entienden lo que está bien y lo que está mal, esto no más aplica a adultos, desde el momento que ustedes lo comprenden, ya son responsables delante de Dios. Y miren, hermanos, paréntesis. Es que estaba oyendo hace algunos días que a los niños ahora no se les enfrenta tanto con la realidad como antes. Y dije, sí, es cierto. ¿Sí? No caigamos en eso como cristianos. O sea, hay que enfrentarnos con la realidad, con lo que es, no con cuentos de hadas, o sea, con lo que es. Y si desde ahorita son responsables, pues desde ahorita son responsables, por más fuerte que se oiga. Y hasta el momento, hasta a mí decirlo me da cosa, o sea, pero pues son responsables, ¿sí? Y no caigamos en ese error como papás, en querer como privarlos de esa realidad que realmente tienen, ¿no? Pero bueno, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, mis hermanos, ¿qué es lo que está hablando Pablo ahí? Ya lo vimos en algunos estudios pasados. Pablo está hablando de cómo Dios ha manifestado, ¿sí? En la naturaleza, en su gloria en su gloria manifestativa, en esa revelación general, ¿sí? Y Pablo empieza a decir cómo el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios, sino que se descarriló, desvió en sus vanos pensamientos, y dieron ser sabios, hicieron fatuos, y todo eso, ¿no? Y después de eso continúa Pablo con una larga lista de todas las transgresiones que ha cometido el hombre. Y al final, en Romanos capítulo 2, versículo 1, que es la diapositiva que sigue, Pablo hace una conclusión de todo eso.
Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Esa es la conclusión de Pablo, esa es la conclusión de Dios. ¿Sí? Desde el momento que el ser humano, desde el más niño al más anciano, conoce la voluntad de Dios, sus decretos, ya es responsable. Y es inexcusable. ¿Sí? Es como lo que vimos el domingo pasado, cuando llegó este rey con el hombre que no estaba vestido con la vestimenta de las bodas. ¿Qué haces tú aquí sentado? ¿Y qué le respondió? Nada. Nada. Se quedó calladito. ¿Por qué? Inexcusable eres, hombre, ser humano. ¿Sí? Dios, obviamente, también se reveló de manera especial, ¿sí? A través de su palabra. Ya lo sabemos eso. Entonces, igual, desde que el hombre conoce, no robarás, y roba, ya es responsable. Desde que el hombre conoce, no tendrás falsos dioses ajenos que no sean Jehová, ya eres responsable. No fornicarás y fornica, ya eres responsable. ¿Sí? Ahora, en la filosofía, muchas veces dicen, Dios no puede ser bondad y al mismo tiempo omnipotente. Sí, es una filosofía, no sé si es Spinoza o de quién, pero esa es una filosofía que corre. ¿Sí? Muchos responden a eso haciendo al ser humano responsable. Sí, o sea, personas no cristianas, hacen al ser humano responsable. No, pues nosotros somos culpables de nuestros propios actos, ¿no? Donde les falla a ellos secularmente es, ¿y qué con las catástrofes? Que también son malas. ¿Sí? ¿Qué con eso? Ahí esa parte de la filosofía tiene como que ese hueco, los que responden a eso, ¿no? A la filosofía que dice que Dios no puede ser bueno y todopoderoso al mismo tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, es muy diferente. Y una respuesta congruente a todo eso. ¿Sí? Porque una cosa es lo que yo haga. Y otra cosa es el tsunami que vino y derramó y me destruyó mi casa y ya no tengo dónde vivir. ¿Sí? Fíjese muy bien. El hecho de que este mundo, de que este sea un mundo de dolor, de sufrimiento y de desastres, no se debe a la soberanía de Dios, sino al pecado del hombre. Aún y cuando no sea porque yo fui pequeño y vino el tsunami, que las consecuencias no son así. Todos los desastres naturales, enfermedades, COVID, todo lo que ponga usted delante, ¿sí? Terremotos, todo lo que pasó, todo es consecuencia del pecado, hablando de manera general de la humanidad. ¿Sí? En Romanos capítulo 8 dice que la creación gime a una porque se haya redimida. ¿Sí? Como ya lo vemos en estudios pasados, nosotros creemos que el pecado del hombre se vino y también contaminó toda la creación. He ahí tsunamis, tornados, enfermedades, todo ello. ¿Sí? La soberanía y el amor de Dios no se manifiestan, y fíjense, eso es bien importante, porque a veces, también como quisieras, podemos caer, ay, pobrecitos, y ¿por qué Dios? Eso es lo peor, ¿por qué Dios permitió eso? No, fíjense poquito, fíjense muy bien. La soberanía y el amor de Dios no se manifiesta en una protección contra el pecado, sino en la provisión de un remedio, de una solución al problema del pecado en Jesucristo, en cuya persona Dios también comparte el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Nuestra parte es orar por aquellos que están sufriendo y pedirle a Dios misericordia. ¿Sí? Pero ya si se mete en cuestionar a Dios, pues ya estamos muy mal. ¿Sí? Porque Dios no va a estar protegiendo a nadie de su pecado. Ya proveyó a Jesucristo. Y le voy a decir algo, aún en el milenio, viendo a Jesús, le van a dar la espalda. Que los desastres naturales, que lo que vino a mi familia. No, espérate. Es tu pecado. Es el pecado, es la corrupción que está en este mundo. ¿Sí? Me comentaba mi esposa, tuvo una plática ahí con una persona. Y decía, pues ojalá les vaya bien a ustedes en el matrimonio.
Porque, pues también nosotros éramos muy apegados a la iglesia. Y pues mira todo lo que terminó pasando. Mi esposa le empezó a decir, bueno, pues, a ver, platícame, ¿no? Iglesia católica, borracheras. ¿Y cuánto más pecado? ¿Estaba cerca de Dios? No, no estaba cerca de Dios. No era la manera correcta de estar. No le estabas agradando a Dios. Esa es la diferencia entre el inconverso y nosotros. Esa es la diferencia, mis hermanos. Que nosotros sabemos que le estamos agradando. ¿Sí? Que yo puedo saber que soy su hijo y sé la manera correcta de agradarle. Cordón de dobleces nunca se rompe. Siempre y cuando sea siempre de 3. En cuanto quita el tercero, el primero mejor, va a tronar. ¿Y sabe qué? Esa persona inconversa que le está diciendo eso a mi esposa, se va a reír. Se va a reír de nosotros. He ahí, ya me adelanté, la responsabilidad de usted es mía. Ahí está la responsabilidad de nosotros. Pero bueno, ya me adelanté. Como hijos de Dios, mis hermanos, no estamos exentos, ¿sí?, a nuestra responsabilidad. ¿Sí? Es cierto que el Espíritu Santo lleva la obra, ya lo sabemos, ya conocemos ese versículo, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, también, y como lo vimos hace algunas predicaciones, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos está dando un mandato directo, a pesar de que sabemos que en la Biblia tenemos que el Espíritu Santo lleva la obra en los verdaderos hijos de Dios, pero al mismo tiempo tenemos a Dios diciéndonos, esfuérzate por ser santo porque yo soy santo. Quiero que vea que las dos verdades, las dos verdades son verdad. Los dos enunciados son verdad. ¿Sí? Sí, el Espíritu Santo lleva la obra, pero sí es nuestra responsabilidad ser santos y consagrarnos. Pero si nos estamos consagrando es porque el Espíritu Santo lleva la obra. Sí, o sea, son dos cosas que están viviendo, ¿sí?, en una comunión perfecta. Mi responsabilidad, mi nueva naturaleza y la obra que Dios lleva a través de mí. ¿Sí? Y quiero que vea que en la Biblia tenemos esta doctrina esparcida, ¿sí?, a través de la Biblia. ¿Por qué? La inspiración de Dios, la inspiración de la palabra, ¿qué es? Dios y el hombre, ¿sí?, en una comunión. La santificación ya lo dije. Las obras buenas que hacemos, ¿quién da el querer cómo hacer? Dios. Pero también Santiago me está diciendo que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, se da cuenta, están las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? En la salvación es lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Dios elige, creemos en la elección, la predestinación desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién iba a ser el grupo que se va a salvar? Pero al mismo tiempo, Dios está diciendo, arrepiéntete y cree en el Evangelio y búscame mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Ahí está la responsabilidad del hombre. En el pecado del hombre, lo mismo también. ¿Sí? Ahí está Dios que ha dado sus preceptos, ahí está Dios dando a Jesucristo, ahí está Dios, pero al mismo tiempo el ser humano es responsable de todo lo que hace. Ahora, hablando del pecado del hombre, cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, también es necesario tocar el tema de la incapacidad moral del hombre. ¿Sí? Porque si usted se topa con otro cristiano que tiene una doctrina incorrecta, la mayoría de cristianos a nivel, a lo mejor Latinoamérica, son arminianos. Eso significa que ellos creen que tenemos libre albedrío y no lo tenemos. ¿Sí? O sea, ellos creen que el ser humano puede elegir entre seguir o no seguir a Dios. Y eso no es cierto. ¿Sí? Y es verdad, porque no nomás se trata de decirlo así al aire. La incapacidad moral del hombre, fíjense muy bien, el hombre es totalmente corrupto, ¿sí? Está depravado totalmente. El hombre caído es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Ahí le va. ¿Cómo es posible entonces que el ser humano sea responsable delante de Dios si es incapaz de hacer lo que Dios le ordena? O sea, si nosotros creemos en la total depravación del hombre, ¿cómo explico la responsabilidad del hombre? Si el hombre es incapaz,
¿cómo lo hacemos responsable? ¿Cómo Dios lo hace responsable? Y fíjense muy bien. Cuando hablamos de la palabra incapaz, y es normal, lo primero que viene a nuestra mente es alguien ciego o alguien con una incapacidad física para hacer dicha determinada tarea, ¿sí? Sin embargo, la palabra incapaz no es tan correcta, mis hermanos. Fíjense bien, si el hombre no amara o obedeciera a Dios porque le falta alguna facultad mental o física para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, no sería responsable, porque él no tiene la capacidad intelectual, física, ¿sí? No está dotado lo suficiente para poder seguir a Dios, ¿sí? Ahí sí podemos decir que Dios es injusto, porque no le ha dado todo, ¿sí? La capacidad mental, física, lo que quiera, ¿sí? Para poder seguirlo. Sin embargo, la incapacidad del hombre es moral. Ahí está el detalle. La incapacidad del hombre es moral, ¿sí? Y surge de su hostilidad a Dios. En pocas palabras, el hombre no sigue a Dios porque no quiere. Es incapaz porque no quiere. No puede seguir a Dios porque no quiere. Y es tanto su odio que lo hace incapaz de aceptar, obedecer o amar a Dios. ¿Sí? Otros le llaman, y me gustó más eso, hostilidad voluntaria. Hostilidad voluntaria. ¿Sí? El hombre es incapaz de amar a Dios porque odia a Dios. Es incapaz de obedecer a Dios porque detesta sus mandamientos. El hombre es incapaz de agradar a Dios porque no considera la gloria y la buena voluntad de Dios como un objetivo digno. El hombre no es víctima sino culpable. No puede porque no quiere. Su corrupción y enemistad contra Dios son tan grandes que prefiere sufrir eterna perdición que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. Por esta razón, la incapacidad moral también puede llamarse hostilidad voluntaria. Por eso, cuando hablamos de esta incapacidad moral, no podemos compararla con un ciego que no puede ver. No se puede, ¿sí? Porque no es que al ser humano le falte capacidad mental para poder entenderlo, para poder seguir o decidir amar a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que deciden seguir a Alá. Y sí, está en su decisión. Sin embargo, son incapaces moralmente por su gran odio que tienen contra Dios. Ahora, quiero que vea un ejemplo bíblico. Génesis 37:4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Quiénes son estos? Los hermanos de José. ¿Sí? Más que a todos sus hermanos. Aborrecíale y no le podían hablar pacíficamente. O sea, era tanto su aborrecimiento hacia José que no podían ni siquiera hablarle pacíficamente. Esa es la condición del corazón del ser humano. Es tan así su aborrecimiento que lo vuelve incapaz. Y le voy a poner un ejemplo aquí y ahora. Aquí hay personas, niños, niñas, jóvenes, adultos, que siguen sin entregarse a Cristo a pesar de 30, 40 predicaciones. Yo no le hago yo no le hago mal a nadie. No, pero le estás diciendo que no a Él. Qué peor corazón que ese. ¿Sabe qué? A veces caemos a minimizar esas cosas. Pero no se acomode, no se siente tan a gusto en la silla. Su corazón odia a Dios. Si es que no sabe. Ahora, ¿por qué no le podían hablar? ¿Por alguna incapacidad física? ¿Por qué los hermanos de José no le podían hablar a José? ¿Porque estaban mudos? No. ¿Por qué? Porque lo odiaban. Decía Jonathan Edwards, si Dios abriera
en este mismo instante, las puertas del infierno y dijera a todos los que están en el infierno, ¿quién quiere salir de ahí? Simplemente acépteme como Señor y Salvador de su vida. ¿Quién? Decía, todos agarrarían las puertas y las cerrarían. Aún en el infierno. Aún quemándose. No se trata de que tuve un sueño del infierno, o de esas personas que ven en YouTube de que Dios me llevó al infierno. No, pues si te llevó, pues así andarás. No se trata de ver. Judas vio. No se trata de ver. Se trata de que Dios cambie el corazón, que lo regenere verdaderamente. ¿Sí? Ahora, la responsabilidad del hombre en la salvación. La responsabilidad del hombre en la salvación. ¿Sí? Si Dios en su soberanía ya tiene el grupo de escogidos y nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere, si el hombre es incapaz de amar a Dios, porque ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene entonces el hombre respecto a la salvación? Si Dios es soberano, si nadie viene, si el Padre no lo trae, si es incapaz, pues entonces, ¿cómo le hace para ser salvo? Mis hermanos, sin duda alguna, el hecho de que usted y yo hayamos venido a Cristo no aporta nada a la obra de salvación. Nada aporta, mis hermanos. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, mis hermanos, aunque usted y yo hayamos venido con lazos de amor y caídos de rodillas, ¿sí? Y aunque eso es obra de Dios, y ya sabemos que Dios trae el escogimiento, sin embargo, a pesar de todo eso, sí somos responsables de buscar la salvación. Somos responsables. Y voy a leer ciertas citas, no están ahí, nomás para que las escuche. Y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, jamás. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una y otra vez, Dios está diciendo, Cristo está diciendo, ven a mí. Ven a mí, o sea, tú levántate de la silla y ven a mí. Tú ven a mí, ¿sí? Ahora, si usted, mis hermanos, niños, jóvenes, todos, si usted escucha el sacrificio de Cristo, de todo lo que hemos hablado, de lo que es el Evangelio, y todavía hay en su corazón odio, y ahorita mismo que yo le estoy hablando del sacrificio de Cristo y lo que hizo Cristo en el Calvario, en la cruz, y en su corazón ahorita tiene odio, y en su corazón ahorita tiene negación, y no quiere escucharlo, o sigue sin decir que no, a lo mejor hoy no es su día de salvación. Fíjese como lo dije, ¿eh? A lo mejor hoy no es su día. Sin embargo, si usted me dice ahorita, hermano, yo no siento odio. A mí me gustaría ser salvo. Si me dice usted, hermano, yo quiero realmente poder alcanzar misericordia. Quiero quitarme el pecado, pero no puedo. Si usted tiene eso en su mente ahorita, aquí está. Ese es el problema, y vamos a salir poquito. Ese es el problema, mis hermanos. A veces hacemos más estrecho el camino de lo que es, y eso es culpa de nosotros mismos. Dios dice, Jesús está diciendo simplemente, ven a mí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Ven a mí, entrégate, cállate a mis pies, ríndete todo a mí. Es lo que Dios está diciendo. No está diciendo que vivas una vida perfecta antes de venir a Él. Cristo lo único que está diciendo es arrepiéntete y cae delante de mí. Es lo único que está diciendo. No más. Eso es lo que tienes que hacer. Y cuando lo hagas, créeme que Dios obra. Dios obra, niños.
Se los digo de verdad. Dios obra. Pero lo que tú tienes que hacer es nomás entregarte. Pedirle a Dios. Así lloraba yo. Que no puedo más. Sé que estoy mal, pero no siento nada, salgo. Como lo digamos el domingo pasado, si ya están esos pensamientos, es porque Dios te está trayendo poquito a poquito. Hasta que llegue el momento. Hermano, niños, que yo sé que esto se les va a quedar y al rato van a crecer. Los he escuchado jóvenes hablándome de la soberanía de Dios mejor que yo. No utilicen la soberanía de Dios como una excusa para no venir a Cristo. Porque a veces podemos pensar, no, pues si Dios es soberano y Dios ya tiene sus escogidos, pues yo qué. Aquí me quedo sentado esperando a que Dios haga algo. No, no se trata de eso. Y así tuve jóvenes en el paso. No se trata de eso. Es tu responsabilidad buscarlo. No, pues que llegaron ustedes y a los 3 meses todos salvos. Y yo aquí llevo 5 años y... Cágale. O sea, es tu responsabilidad. Búscalo. Búsquelo, mi hermano. Búsquelo, amigo, amiga, niños. Ahora, ¿qué pasa con el poder permisivo de Dios? 5 minutos. La soberanía de Dios, el pecado del hombre y el poder permisivo de Dios. ¿Qué hacemos con el pecado del hombre impío entonces, mis hermanos? ¿Decretó Dios el pecado? ¿Es el autor Dios del pecado del hombre? Mis hermanos, el hombre es responsable de su pecado, por lo tanto, Dios no es el autor del pecado que comete el hombre. ¿Sí? El hombre es responsable de su pecado, mis hermanos. Dios en su soberanía decretó no intervenir y permitir algunos de los actos pecaminosos del hombre. ¿Sí? Dios en su soberanía simplemente quitó su mano, permitió ciertos acontecimientos que el hombre simplemente se desviara conforme a los deseos de su propio corazón. De manera que es 100% responsable el hombre de su pecado. ¿Sí? Esto no sale de su poder, esto no se sale de su poder soberano, porque Dios más bien lo que hace es controlar y regular los resultados de dichos actos pecaminosos. Eso sí. Está Faraón. Poquito a poquito, hasta que. Vámonos. ¿Sí? Génesis 50:20. ¿No está ahí? Bueno. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal. ¿Quiénes vosotros? Los hermanos de José. ¿Sí? Mal sobre mí, perdón. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quiénes fueron responsables de entregar a José? Sus hermanos. Ahí está. Ustedes pensaron mal. Pero Dios en su soberanía, que permitió su pecado, lo controló y lo reguló para que todo obrara para bien. ¿Sí? Dios controla y regula los resultados de esos actos pecaminosos. Por último, mis hermanos, todos daremos cuentas delante de Dios. Todos daremos cuentas delante de Dios. El hombre responsable de sus actos delante de Dios, mis hermanos, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, Dios manda que nos arrepintamos del pecado, aún ya como hijos. Dios manda que nos arrepintamos del pecado. Si no lo hacemos, nosotros somos responsables. Dios manda, mis hermanos, a que creamos a Jesús como el Señor y Salvador. Si no lo hacemos, nosotros somos los responsables. Mis hermanos, como cristianos, Dios manda que oremos. Si no oramos, nosotros somos los responsables. Dios manda a escudriñar la Biblia. Si no escudriñamos, nosotros somos los responsables. Dios manda a evangelizar. Si no evangelizamos, nosotros somos los responsables. Esta es la responsabilidad humana. Obedecer. ¿Quieres eso? Esta es la responsabilidad humana. Obedecer. Obedecer. ¿Sí? Conclusión. Y lo voy a leer tal cual como lo tengo. No pienses, hermano, en excusarte o en creer que podrás hallar alguna excusa, pensando que como Dios decretó todas las cosas, serás hallado inocente por tu pecado o rebeldía, por tu ignorancia o tu falta de espiritualidad. No,
No hay nada que nos excuse delante de Dios. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Para el que sigues en entregarse a Cristo, si lo rechazas, tú eres el único responsable delante de la ira de Dios. Recuerda, algunos van a recibir justicia y otros gracia. ¿Cuál de las dos quieres recibir? Y aún como cristianos, ¿cuál de las dos queremos?